Hola, soy Santi y os voy a enseñar cómo he hecho esta silla o esta mesa, este mueble auxiliar, con madera de palet, y espero que os guste. Más que trabajo de carpintería especial, es un diseño distinto, otra forma de ver un mueble. Esta máquina es Makita 9118 SB y es para los marmonistas, en principio. O sea, yo la conozco solo a los marmonistas. Pues llevo casi 30 años trabajando en esto, es igual. Y bueno, ha cambiado el mango. Antes era más pequeño, pero la máquina es igual. Se caen al suelo, la coges y sigues trabajando. Son una maravilla. Significa 14 y aquí lleva pues diferentes platos. Este es del diámetro 180 milímetros de velcro. Hay velcros duros, hay otros más blandos. Yo los voy guardando y cuando se van estropeando por aquí los recorto porque hay sitios donde no entran. Y la lija es una lija para mármol, o sea, sin más, un grano 60, pero ya habéis visto que se lo lleva bastante bien y es más cómodo de trabajar aquí en el canto que la lijadora de banda. Lo mejor siempre así, así estamos viendo lo que sobra.
mejorados laterales. Y para evitar problemas luego y que se vaya, que nos rompa, le voy a hacer ya el inglete, el corte inventado. Entonces, este aquí, este aquí y este aquí. Y dejo los clavos a este lado y así van a quedar casi desaparecidos. Le saco también otra para que haga la inclinación y esta pieza nos ayudará a unir a que estas tiras de aquí no queden tan sueltas, porque al juntar solo por el tablero puede ser que se sienta alguien aquí en el canto o hacerle algo de fuerza y que se desenrolara. Bueno, como decía aquel que me despació, que tengo prisa, y a ver si ahora que lo he preparado un poco mejor, se encola más rápido, mejor y sin tirar nada al suelo, que es importante. Pero no meto en marcha. Bueno, se puede mejorar, pero ha cambiado. Voy a quitarle la rebaba esta. Lo he trazado antes, pero me apoyo en esta esquina y voy a poner el listón en esta otra. A ver, un poco más para allá.
le descuento el grueso del lateral, como el listón ha de ir por dentro, le descuento el grueso del lateral, desde la base, aquí lo mismo, y ahora lo voy a cortar para poderlo encolar dentro. He fijado esta pieza con el gato para que quede en su sitio y que no presentar una pieza y que la otra, que al poner la otra se nos mueva y entonces la liemos. Entonces, esto es el asiento. Ahora voy a sacar una tira para este hueco, para los cuatro, y luego otra que lo tape, para que quede fuerte la unión y no nos caigamos al suelo, porque si no vaya asiento. Cuando seque, pondremos el otro lado.
Y ahora